You're like a circle that floats around me. Saludos y bienvenidos a En Serio Book Podcast. Mi nombre es Maribel y estamos hoy en la sección Review by Authors. En el día de hoy me acompaña Ángel Gabriel, el cual nos va a estar hablando sobre su libro y su proceso creativo. Así que hola Ángel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien? Encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia. Pues mira Ángel, la mayoría de los autores, ¿verdad? Cuando los tengo aquí conmigo, le hago la pregunta así a mi chavito. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Ay, sí, es como la pregunta existencial. Literal. Eh, bueno, a ver, soy Ángel Gabriel, empecemos por ahí, estableciendo eso. Tengo 23 años, em, orgullosamente ponceño, aunque he vivido toda la vida en Juana Díaz, específicamente en un lugar que es un poco mítico dentro de la literatura puertorriqueña, que es el Valle de Collores, de Luis Llorens Torres. Y lo menciono porque en alguna parte del libro hay una pequeña referencia a eso. Y siempre digo como que las dos ciudades, Ponce y Juana Díaz, ¿verdad? Como que se comparten un poco mi cariño y mi sentido de pertenencia. Porque nada, son igualmente importantes para mí, aunque nací en una, vivo en la otra, pero estudié toda mi vida en Ponce, así que están ahí siempre presentes las dos. Mi trasfondo académico es en psicología, específicamente tengo un bachillerato en psicología forense que lo terminé el año pasado en la Universidad de Puerto Rico. También soy educador sexual certificado y pues con los libros yo creo que esas son mis tres grandes pasiones, ¿no? La psicología, la sexualidad y la literatura. Y un poco es como los tres intereses que más me mueven eh, en lo que hago diariamente. Creo que eso responde un poquito por ahora la pregunta de quién soy. Pues mira, tienes una combinación bien particular. Sí, lo sé. Ya mismo haré las preguntas, otras preguntas, pero either way, ok. Tienes esta base, Mm, escribiste un poemario, y sí. que quiero eventualmente ver esa inspiración, o sea, para hacer ay Dios mío, me estoy volviendo así por aquí. Quiero hacerte dos preguntas. La primera, ¿estas bases que tienes fueron las que inspiraron a hacer el libro o sencillamente estás planificando como que combinarlo eventualmente o no sé, porque es que es particular y me parece interesante porque escribes poemas y siempre están mezcladas hasta cierta manera esos temas, pero pregunta así por tirarlo ahí. Sí, sí. Es una pregunta que ya como también la había pensado en alguna forma. Mira, yo creo que realmente en la escuela, cuando estaba en la escuela, ¿verdad? Superior, tenía un maestro de matemática. A mi grupo no le gustaba mucho la matemática, de ser sincero. Y el maestro siempre nos decía, bueno, pues están un poco fastidiados ustedes porque la matemática está en todo. Todo en el mundo tiene matemática. Cuando entré a la universidad me di cuenta que eso también valía para la psicología. Detrás de todo, las interacciones humanas hay psicología. Y respecto a la sexualidad, pues es algo que está con la persona desde que se nace, incluso desde antes del nacimiento hasta que muere, ¿no? Así que indiscutiblemente hay alguna influencia de eso en el trabajo eh, cuando escribo y sí tengo como ese interés de llevar un poquito de lo que sé, que es muy poco, ¿verdad? Pero de aplicarlo en futuras historias. Este libro, sin embargo, es un poquito más personal, quizás, porque realmente surge, Se despidió en invierno, que es mi primer poemario, quizás lo debí mencionar antes, pero para los que nos están escuchando y los que nos están viendo, pues lo tengo por aquí. Ahí está, se llama Se despidió en invierno. Y como bien dijiste, es un poemario. Y es curioso porque yo no pensé que mi primera publicación iba a ser de poesía. Siempre creí que iba a ser eh, pues narrativa, una novela, probablemente. Em, pero las circunstancias conspiraron a que fuera poesía. El surgimiento real de este libro es que en el 2020, en enero,
fallece mi abuelo paterno, que era ¿verdad? Una figura muy importante para mí porque nada, vivía al lado mío, estaba siempre muy, muy presente. Em, y a partir de ahí pues llega como una idea imprudente, le llamo yo, porque pues realmente poquito después de su muerte había como toda esta serie de sentimientos. Era la primera vez que yo me enfrentaba a la pérdida, ¿verdad?, de alguien tan cercano. Y por ahí comenzó como que la idea de que aquí hay como que algo sucediendo y eso algo pues eran poemas que eventualmente se iban a convertir en lo que se despidió en invierno un año después. Y fue un poco un reto porque en algún punto de ese 2020, dentro de ese proceso de duelo, que es un proceso pues muy distinto para cada persona, pero en algún momento de ese camino como que surgió el reto y algo dentro de mí me dijo como es ahora o nunca, hay que movernos hacia algún sitio. Y me propuse y dije, en un año yo quiero publicar este poemario y quiero que gire en torno pues a la idea de la muerte, ¿no? Y hacerlo un poco desde distintas perspectivas. Y ese pues, es el surgimiento real y la inspiración, digamos, de alguna forma, de mi primer libro. ¿Pensaste alguna vez que o sea, pensaste alguna vez Mm. tener que escribir así de algo tan personal o tenías otras fuentes de inspiración ya pensado como que decía, pues mira, leí de esto, quiero escribir esta narrativa, y tengo estos autores, cual me motivan un montón, pero, ¿verdad? Ese cambio que hiciste, cuentas un poquito de quizás esa lucha interna, porque es complicado eso. Sí, sí, sí. Pues sí, o sea, en su momento yo empecé a escribir un poco más joven en la adolescencia. Y yo tenía mis ideas de historia, no eran buenas en absoluto. O sea, para mí al principio eso era digno de un Nobel, pero no, la verdad es que no eran muy buenas, pero pues uno va aprendiendo, ¿no? Y sí, tenía un montón de ideas iniciadas y bueno, de pronto pues sucede esto y como que las aparto a un lado y digo, no, o sea, ahora lo primordial... eh, no sé, hubo como un cambio, como bien dices, y si fue difícil, o no difícil, fue raro, digámoslo de esa forma, eh, como que cambiar a la poesía, que encima era un género con el que yo estaba un poco reñido, y esto lo he dicho también en alguna ocasión anterior, porque, nada, mi proceso, lo debes saber tú como escritora también, uno va un poco practicando y escribiendo y a la poesía como que le había perdido yo un poco el ritmo, había avanzado más en la narrativa y la poesía llevaba un tiempo como abandonada. Entonces, con este libro pues tuve que reencontrarme con ella y como que hacer las paces un poco y decirle, mira, sé que estamos como distanciados, pero tenemos que trabajar juntos. Let's work. Entonces, exacto. Entonces, pues esos otros proyectos quedaron como un poco relegados hasta que vino este. Y naturalmente pues tuve que buscar inspiración en otros autores, que si quieres ya mismito hablamos un poco de eso. Eh, pero sí, yo creo que así fue un poco. Pues me mencionaste, ¿verdad? Que me vas a hablar después de los autores, pero ahora, pues en cuestión del libro, ¿verdad? Y la formación, este, ¿tienes alguna, o sea, me mencionaste que esto fue básicamente el proceso del duelo, básicamente en ese proceso de sanación que tuviste, ¿verdad? Del fallecimiento de tu abuelo. ¿Cambió algo tu forma tu rutina quizás de escribir? ¿Cambió quizás tu manera de, bueno, diría yo, tu estilo hasta cierta manera? Porque escribías antes. So. Sí, sí, y creo que definitivamente es una buena pregunta. Em, sí, porque como comentaba, estaba yo un poco reñido con la poesía y lo que me sucedía más bien con la poesía era que llegaba como a un nivel para mí
que era como muy difícil de alcanzar, como que muy difícil de que la inspiración llegara y hacer algo que realmente como que me convenciera. Y de momento, no sé, llegaba y pasaba un tiempo y como que ya no me gustaba tanto y le daba muchísimas vueltas y lo volví a leer y lo volví a leer y lo volví a editar y terminaba como que convirtiéndose en algo que ya no me gustaba como tanto, ¿no? Entonces era un poco frustrante sentirme estancado de alguna forma en ese proceso. Y pues con en esta oportunidad fue distinto porque había abandonado la poesía, ahora me tenía que reencontrar con ella y describir, qué sé yo, un poema en meses. O sea, te digo, yo creo que no recordaba yo cuándo era la última vez que yo me había sentado verdaderamente a escribir un poema. eh, a decir, bueno, pues voy a hacer un libro de poemas. Era como que una idea, alguna de las voces de mi cabeza estaba diciendo como que, ok, pero no estoy entendiendo cómo vamos a hacer esto. Em, pero sí, definitivamente cambió mi forma de escribir, tanto en eh, los hábitos, digamos, de que escribía poesía más seguido, mucho más seguido, y estaba como anotando ideas y buscando ideas y todo. Y también cambió mi estilo al escribir, creo que mucho. Y quizás para bien, porque, o quiero pensar yo que para bien, porque de pronto me sentía más cómodo con estos otros poemas, me costaba mucho menos. Costaron lo suyo porque son, son 47 poemas y están como muy mimados todos ellos, pero lo disfruté mucho. No me sentí, en ningún momento me sentí que me obligaba a escribirlo y yo creo que eso era fundamental. Aparte, en este libro, una de las cosas que también estaba dentro de ese reto de no solo publicarlo en un año, sino era que yo quería que fuera como muy visceral, llamémoslo, muy auténtico, muy crudo. Y con eso me refiero a que no quería yo darle tantas vueltas, quería escribir y que como saliera, se fuera. Ok. Obviamente eso en el proceso de edición cambió porque los revisé eh, un ¿Qué millón de pasa? veces, pero la intención era eh, que fueran lo menos artificial posible. Y creo que parte de eso y parte de ese nuevo estilo y de escribir desde algo más personal y más íntimo facilitó mucho el proceso y hizo que me sintiera mucho más cómodo con estos nuevos poemas. Y por eso al final decido publicarlos, porque si no hubiera sido así, a lo mejor lo escribía, pero no daba el paso, ¿no? A sacarlos a la luz, pero confiaba en el trabajo que había detrás de ellos y sobre todo en lo mucho que disfruté del proceso de escribirlo. A mí me parece curioso el hecho de que tú hayas puesto algo. Dice que todo hay que escribirlo de una buena fuente, pero el hecho de hacer el poemario tan personal, ahora mismo, ¿verdad? Esta pregunta te la tengo que hacer. ¿Ha pasado que te llega una persona y te dice, ay, leí este poema y mira, me has puesto a llorar, o mira, este poema me hizo pensar en esto, y etcétera, y tú estás como de que, espérate, quizás yo no estaba pensando en eso cuando lo estaba escribiendo, pero quizás el mismo sentimiento que esa persona estaba sintiendo, tú lo estabas sintiendo a lo mejor al escribirlo, o sea, es, historias así, te ha pasado. Y dale, que si no sigo hablando de esto. No, me encanta escucharlo porque la verdad es que es una muy buena pregunta y responderla es complicado. A ver, como bien dices, o como bien creo que sugieres, cuando yo escribí este libro no tenía la intención en absoluto de que, vaya, de que fuera como que a llegar o siquiera ayudar a alguien. O sea, no lo hice pensando en que, ok, voy a hacer un libro acerca de la muerte para que la gente lo tome como para que les ayude en sus propios procesos. No lo hice pensando tanto en eso. em, y a veces intento ser muy cauteloso cuando hago estos acercamientos al libro, porque quizás las personas creen que de momento van a encontrar un libro lleno de poemas quizás positivos o de motivación, y no necesariamente son así. Hay poemas que son muy crudos y que son un poco crueles incluso, porque intenté como retratar la muerte de esa manera.
a ver, la pérdida de un ser querido, por supuesto, sí se supera y se sana con el tiempo, y más la relación que yo tenía con mi abuelo era buenísima, ¿no? Y él sabía que lo amábamos y lo respetábamos muchísimo, y eso pues siempre trae como paz, ¿no? Pero independientemente de eso, una pérdida de esa forma, pues siempre va a ser triste, ¿no? Y aunque estés bien ahora, a lo mejor dentro de 3 meses hay una recaída. Em, y en el poemario pues va un poco de eso. Sí hay poemas que son un poco más optimistas, hay poemas que son eh, caer por un pozo, eh, muy opresivo quizás. Y por eso pues a veces tengo como mucha precaución en ponerlo así, pero como has señalado, la verdad es que sí me han llegado historias de eso y bueno, o sea, esto suena a veces como, no sé, cuando un artista súper famoso dice, no, sí, porque se identifica mucho con mi, con mi disco, con mi película, con lo que sea, pero la verdad es que sí he tenido como esa oportunidad de escuchar a gente y para mí es un privilegio. Yo creo que para cualquier autor escuchar esos comentarios lo son. Y esto también es un poco contradictorio, porque de pronto me dicen, me hiciste llorar muchísimo con tu libro. Yo no sé si eso es bueno o si es malo, o sea, ¿cómo me debo tomar eso? Y me dicen, no, 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 todo bien, pero es que los sentimientos estaban ahí presentes. Y pues sí, sí me ha tocado esas historias y es como quizás lo más mágico de este viaje, es como darme cuenta que de algo tan personal, de una historia con mi abuelo que la gente a veces no conoce, o sea, ellos no están viendo ahí a mi abuelo, cuando lo leen y les recuerdan a alguien, ellos se están transportando, ¿verdad? A sus propias historias y sus propias experiencias, porque es que no pueden hacerlo de otro modo. Y a la misma vez como que coincidimos en esos sentimientos, pues es muy mágico y muy, no sé, es como la parte fascinante de todo esto, y agradezco mucho cada vez que alguien me dice que conectó con alguno de los poemas, que algo le llegó o que lo hizo llorar, y es como, ok, perdón, pero mi cometido era ese, era hacer sentir algo, sea lo que sea algo bueno, sea algo no tan bueno, pero creo que la poesía está llamada un poco a eso, a hacer sentir, a provocar alguna reacción de algún tipo. Y por eso pues hay como poemas de distintas perspectivas, un poco para que uno elija cuál conecta y cuál toca a uno, ¿no? Pues, Así que sí. por lo menos. Pero fíjate, te pregunto, ¿verdad? ¿Tuviste varios autores que te inspiraron? Como que tú dices, mira, estos fueron los top 3 que yo digo, como que, pues mira, los leí o los había leído hace mucho tiempo y decidí volver como que a ver cómo le daba esto que era poesía. ¿Tienes algunos así que usarás de referencia? Y no necesariamente son poetas, ¿verdad? Pero a un autor en particular como que lo tuvieses así. Sí, mira, siempre digo que el proceso de escribir este libro atravesó como por 3 etapas. En la primera no quería como tener influencia externa, aunque pues es imposible, siempre hay, ¿verdad? Algo, pero primordialmente quería ser yo con la página en blanco y ver qué surgía de ahí. Y pues, muchos poemas de los que están dentro del libro parten de ese ejercicio. La segunda etapa, que vino un poquito después, ya sí como que comencé a leer, pues, ¿verdad? A otros autores más clásicos, más contemporáneos, puertorriqueños, extranjeros, fue un poco de todo. Eh, y la tercera yo la llamo la etapa caos, y aprovechando que este podcast no está un poco también dirigido a los procesos creativos, les cuento que en la etapa caos yo empecé a leer de todo, o sea, lo que salía en Google, en Facebook, una imagen de Pinterest, un blog de hace 1000 años, lo que fuera. O sea, yo leía muchas cosas, no me fijaba en quién lo escribió, dónde, nada. O sea, a lo mejor yo leía autores súper famosos y ni siquiera lo sabía porque no le presté atención en esa última fase. Quería como estímulos constantes. Y por eso es un poco caos y ver eh, qué resultado creativo se lea de ahí. Pero en la segunda, que sí es donde comencé a leer un poquito a otros autores, pues mira, dentro de la poesía,
y aunque, no sé, o sea, no podemos hablar de poesía puertorriqueña, yo creo que ni siquiera de poesía latinoamericana, sin mencionar a Julia de Burgos, por ejemplo. Y aunque suene quizás trillado, para mí está más que merecido su... eh, Julia como figura consagrada de nuestra poesía, porque verdaderamente conecto mucho con ella por aquí. Yo hice toda la asignación, yo traje unos cuantos libros que me acompañaron en eso. Por aquí tengo uno que realmente no fue el que me acompañó. Este era uno que creo que me lo hicieron leer en la escuela. Me acompañó otro en PDF, que se editó hace poquito, pero bueno, nada, Julia es maravillosa. Tiene una forma como de hacer una referencia al exterior y a la naturaleza, pero al mismo tiempo como forma de verse a sí misma en introspección, que es como muy poderosa, ¿no? Y de los clásicos creo que puedo mencionar a ella también, pues un poco más contemporáneo. Por aquí tengo no sé si se ve por ahí, pero es Margarita Pintado, una muchacha que se parece a mí, me los regalaron y estuvo conmigo, ya lo había leído y los releí en el proceso de escritura. Por aquí tengo el de Marta Yasmín García, profesora y mentora en la Universidad de Puerto Rico en Ponce cuando estaba ahí. Eso es de Puerto Rico, ¿verdad? También leí extranjeros, por ejemplo, contemporáneos. Elvira Sastre, creo que es una referente de la poesía actual. Eh, Creo que una de las referentes más importantes. Cris Puello, que lo tengo por aquí también. Tiene muy buenos poemas este libro. Aquí dentro siempre llueve, para los que nos están escuchando y no nos ven. Eh, y un gran descubrimiento, si te tengo que mencionar en esto, es un autor que yo no conocía, que es muy famoso. O sea, estoy aquí un poco confesando algo vergonzoso, ¿no? Porque es un autor muy famoso, pero yo no, la verdad es que no lo conocí y me topé con él en el proceso creativo de este libro. Y fue un flechazo, fue amor a primera vista, porque desde que leí los primeros poemas me fascinó. Me van a perdonar la pronunciación, pero es Charles Baudelaire, Las Flores del Mal. Tiene una poesía como muy oscura, un poco, es como lúgubre, no sé, tiene una mezcla muy interesante. Y creo que impactó algunos de los poemas que están en Se despidió en invierno. La verdad es que a mí me encantó. Para cada quien, ¿verdad? Habrá que revisar sus gustos, pero para mí es una recomendación muy buena. Y nada, luego después de que salió el libro, estos no los leí durante el libro, los conocí después cuando ya había salido, pero las tengo que mencionar. Es Natalie Rosario Ruiz, Malamañosa, y Paloma Moya, que estuvo por Paloma. aquí hace poquito. La morgue de los sentimientos, estas las conocí después, pero también son muy buenas recomendaciones para quien le interese la poesía puertorriqueña, en especial la poesía puertorriqueña contemporánea, que es muy buena. Y nada, pues fuera de eso, no sé, los clásicos, Benedetti, Octavio Paz, Neruda, que pues siempre cae algo de ellos cuando se está leyendo poesía. Y seguramente muchos más que se me escapan. Eh, pero creo que te he mencionado una lista Sí, bastante bastante diversa. amplia. Y verdad, ya nos mencionaste los autores, ya publicaste. Me quiero, ¿verdad? Preguntarte Sí. de el proceso que has tenido, ¿verdad? El área de publicar, bueno, el área de crear el libro. ¿Cuál fue el proceso más difícil? Porque aquí, ¿verdad? Tuviste un proceso de sanación para poder, o sea, un proceso de duelo que estuviste escribiendo y después fue publicarlo. O sea, hubo en lo que mencioné ahora, ¿hubo algún momento que tú dices, esto está muy difícil ahora mismo, esto es muy complicado, o esto de verdad es muy overwhelmed, como que eh, tedioso? Pues mira, la verdad es que por el lado emocional
no lo creo tanto, porque como comentaba antes, tenía una excelente relación con mi abuelo y aunque sí, pues todas las pérdidas son difíciles, desde el principio siempre hubo mucha paz también en ese proceso. De modo que quizás fue precisamente eso, tener tan buena relación con él y, no sé, tenerle tanto cariño y tanto respeto, lo que me permitió que todas esas emociones que usualmente eh, pues experimenta uno en el proceso de duelo no fueran sobrecogedoras como mencionas y no me tuviera como que detener, que yo lo recuerde. No significa que no haya llorado en en algún momento cuando estaba terminando algún poema, pero la verdad es que por la parte emocional no fue em, tan complicado. Quizás dentro del proceso de hacer un libro y de hacer un libro desde cero en un año, porque, o sea, a veces digo como que sí, el reto era hacer un libro en un año y quizás alguien piense, bueno, es posible, pero quiero como que volver a traer a la mesa que yo no tenía nada, que empezar desde cero. Aquí no hay ningún poema que yo hubiera escrito antes, o sea, es empezar literalmente de la nada y hacerlo todo, pues eso sí fue un poco más complicado. El proceso de escribirlos, sí un poco complicado, pero como te digo, lo disfruté tanto que al final, pues, no te diría que fue de lo más tedioso nunca. De hecho, yo empecé pensando o queriendo que el libro tuviera 27 poemas, que, bueno, siempre he tenido como una cosa con los números y con las fechas y con las posiciones y con los títulos. Y 27, pues, fue el día que murió mi abuelo, 27 de enero, y de hecho, por eso el poema que abre el libro se llama 27. Y pues la idea original era hacer 27 poemas, pero al final en algún punto dije, ok, pero es que aquí hay más. Em, entonces, ¿qué otra selecciono? Seleccioné entonces 47 por la fecha de nacimiento de mi abuelo y está marcadita por aquí atrás. Aquí, para los que nos están escuchando, detrás del libro aparece como grabado un poco que son 14 ilustraciones y 47 poemas, y ese número pues tiene un significado y es pues la fecha de cumpleaños de mi abuelo, que era el 14 de febrero de 1947. Entonces yo dije, bueno, aquí van a ser 47 poemas y las ilustraciones pues tenían que ser 14 para que tuviera como ese sentido especial. Aparte, se publicó el 14 de febrero del 2021 y el 14 de febrero en general siempre ha sido mi fecha favorita. Me gusta muchísimo la festividad de San Valentín. Me estoy yendo totalmente del tema, lo sé, pero ya No, regreso. tranquilo, te dejo ahí, no hay problema. Pues al final, o sea, esto lo estoy contando porque para decirles, ¿verdad? Para que quede como claro que el proceso de escribirlos, pues, de repente yo pensé que iba a ser muy difícil, pero empecé queriendo ser 27 y al final fueron 47 y al final realmente fueron muchísimos más porque tuve que seleccionar, que es un proceso, ¿verdad? Que siempre se hace, pero es que yo pensaba cuando empecé a escribirlo que iba a llegar como que muy justito, pero no, al final fueron sobre 100 poemas, fueron como 91 creo que fueron completos y 100 como que iniciados por ahí. Y de esos pues seleccioné los que entraban aquí en Se despidió en invierno, ¿no? Así que fue complicado, pero no diría que fue lo más complicado. Sin duda lo más complicado del proceso de lanzar este libro es un libro autopublicado. Eh, y es un libro autopublicado por una sola persona. O sea, a veces, aunque sea autopublicado aquí, pues interviene. Pero yo, lo cierto es que no le conté a nadie de que estaba, ¿verdad? Que estaba trabajando en este libro. O sea, ni siquiera mis padres lo sabían. Mi madre se enteró cuando llegó el libro y yo le di la sorpresa, que era algo que siempre había soñado, como de tapar el ojo así y que lo viera.
tengo una anécdota muy graciosa de ello, quizás la repasamos después, pero pues nadie sabía, o sea, lo hice totalmente solo, obviamente lo sabían la ilustradora, porque tenía que saberlo la ilustradora de la portada y del interior, pero no son de aquí, o sea, una es ucraniana y la otra es de Serbia, así que eh, prácticamente no lo sabía nadie. Y eso pues tiene sus desventajas porque pues, hacerlo todo solo es un poco complicado y uno tiene que aprender de todo. Y durante ese año, durante todo ese proceso creativo, aprendí muchísimo. Em, pero pues también tiene la parte positiva y la parte positiva es que aprendí muchísimo. Sí. Y, y también que pude como llevarlo a mi ritmo. Así que aunque fue una decisión complicada y cada quien selecciona, quizás dependiendo del proyecto, de qué es lo que amerita este libro era pues, más intimista, más personal, así que pude llevarlo bastante bien eh, solito. Y regresando a lo más complicado quizás para mí fue el momento del formato y de la maquetación. Por un lado el formato, que es algo que aprendí y que no voy y que no vuelvo a hacer, y para todos los que nos están escuchando y les interesa cómo escribir, ya sea poesía o narrativa, lo que sea, mi recomendación muy personal es que vayan cuidando el formato desde el principio. Porque yo estos poemas, mi forma de escribir poemas era, ok, abro una hoja en Word, comienzo a escribir, le doy enter, sabes que si no lo programas bien, el enter en Word es como iniciar otro párrafo, realmente tienes que dar shift, enter para que sea la misma línea. Yo comenzaba con letras mayúsculas, a veces no ponía los puntos, no ponía las comas, así que ese fue definitivamente el proceso más tedioso de yo buscar todas esas páginas, ponerlas, corregirlas, porque obviamente no tenía editor. Eh, Revisar que todo estuviera bien escrito, lo hice 1000 veces y aún así se me coló algún errorcillo en las primeras impresiones, pero se fueron corrigiendo. Em, pero definitivamente ese fue el proceso, la parte del proceso más tediosa. Y dije, ¿cuándo esto va a acabar, Jesús? Y luego la parte de la maquetación, mira, lo cierto es que yo no sabía nada de maquetar, eh, ¿verdad? El diseño interior del libro. Y pues había buscado una persona para que me ayudara con eso. Y esa persona me envió como el- la muestra. Y no había nada de malo con la muestra. Era muy buena, era muy bonita, pero no era lo que yo tenía en la cabeza. Y con este libro, y es que soy así, ¿verdad? Cuando visualizo algo, como que necesito trabajar muy fuerte para que sea lo más similar a lo que tenía pensado. Y con este libro desde el principio, bueno, es el primer niño, ¿no? Todos los cuidados, yo tenía muy claro cómo yo quería que luciera este libro. Porque sí, por supuesto, lo más importante de un libro siempre es el contenido y que pues, ¿verdad? Los poemas tuvieran la calidad necesaria para mí o el nivel necesario para mí de sentirme cómodo compartiéndolos. Pero es que el envoltorio también para mí es muy importante porque es como parte de la experiencia de leer un libro. Em, y así que como no me convencía realmente esa muestra de la maquetación, fue como, lo tuve que aprender yo, poquito a poquito, ir prueba y error hasta que más o menos logré un resultado con el que me sintiera bien y con el que dijera, ok, sí se parece a lo que tenía yo en mi cabeza. Creo que logré algo bastante decente. Pero sin duda ese fue como el proceso más tedioso de todo. Em, y en lo difícil, pues quizás también siempre viene el momento del luego de lanzarlo, ¿no? Por lo menos es mi primera publicación, absolutamente nadie me conoce, encima no le digo a nadie que estoy escribiendo un libro, así que ese proceso de después siempre es complicado, pero hay que empezar por algún lado, ¿no? Eh, y nada, difícil sin tener quizás
alguna editorial como en otros países, que a veces, esto lo he hablado antes con otros compañeros, ¿verdad? De la comunidad, pero pues al mismo tiempo en Puerto Rico afortunadamente tenemos el apoyo de muchas librerías, hay mucha gente que sí da como que la oportunidad y de momento vamos conectando, nos vamos conociendo, vamos a las ferias de los libros, a los festivales, y ahí como que es la parte en que se emociona uno, ¿no? De conocer y de conectar con otras personas y que hace un poquito más fácil eh, pues ese proceso difícil de, de darle vuelo al libro de alguna forma. Nada, quería preguntarte dónde, Sí. ¿verdad? Nos puedes mencionar dónde podemos conseguir tu libro, Ujú. dónde te podemos seguir en las redes o cualquier otra información que desees dar acerca de ti y de tu libro. Sí, perfecto. A ver, el libro está disponible en varias librerías locales de forma física. Saben que hay librerías que tienen también su versión virtual, así que deja ver cómo organizo esto en, en mi cabeza. Ok, sitios físicos donde lo pueden ir a buscar: Tazas y Portadas, en Hormigueros, El Candil, aquí en Ponce, Casa Norberto, tercer nivel de Plaza Las Américas, Librería Norberto González, en Río Piedras. Esos son los 4 lugares donde el libro está, ¿verdad? Físicamente pueden ir y comprarlo, si no, pues siempre está la opción online. Todas ellas tienen su tienda en línea. Aparte, también está en Libro 787 y, si no, por supuesto, en Amazon. eh, pues también está disponible, se despide en invierno. A mí me pueden conseguir en Instagram, en Facebook y Twitter. En Instagram soy angel.gabriel.ro. En Facebook soy, espérate que lo tengo por aquí en el libro, angelgabrielro.escritor, y en Twitter angelgabrielro barra baja. Lo ideal es que sea todo como que el mismo, pero nombre un poquito común y ya está. Ya estaba ocupado, así que intenté mantenerlo lo más similar posible. Y aparte de eso, pues tengo una página web, es universoazul.com, y eso también, dentro de las cosas que mencionábamos de lo que tuve que aprender, me tuve que hacer diseñador web porque eh, pues quería también lanzarla con el libro y simultáneamente la estuve trabajando ahí, pero allí pueden encontrar toda la información sobre mí, sobre el libro, todas las noticias, todos los videos que tenemos por ahí. También pueden ordenar el libro o pueden contactarme a mí en cualquiera de las redes, ¿verdad? Eh, para tener su copia. Eh, y sí, eso. Y nada, si les gusta como el escuchar, ya que están escuchando un podcast o una entrevista, pues por ahí en varias plataformas digitales también está una versión de audio de uno de los poemas del libro, se llama Tu ausencia, y la pueden buscar, ¿verdad? En Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, eh, para que, nada, quizás si todavía no han leído el libro, pues pueden empezar por ahí para conocer un poquito lo que pueden encontrar dentro de él. Tu ausencia, Ángel Gabriel Ro. Perfecto, pues entonces ya saben cómo, bueno, siempre les he dicho que toda la información del autor va a estar en la descripción del video o del audio que estén, o sea, la plataforma que estén usando. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ángel. Espero tenerte pronto para otro proyecto que tenemos por ahí pendiente. Así que nada, para los que están escuchando, ya saben, todos los lunes a las 7 de la mañana tenemos nuevo episodio. Así que hasta el próximo episodio. Bye, muchísimas gracias. Un placer estar aquí. You're like a circle that floats around me, keeping